Bueno, pues hoy es un día especial. Parecía que no iba a suceder, pero el martes pasado terminamos el libro del Evangelio según San Marcos y ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy emocionante porque es un libro de acción. Sí, a mí me gustan mucho los libros de acción, los libros que abro y empieza a presentarse alguna acción en él que me hace querer saber qué es lo que va a suceder después. Y yo sé que la Biblia es un libro que muchos de nosotros hemos leído ya algunas veces quizás en nuestra vida, pero la Biblia es un libro espiritual que, movidos por el Espíritu de Dios y Él abriendo nuestros ojos cada vez que la abrimos, nos muestra nuevas cosas en ella que quizás no habíamos visto antes. Y esa es la emoción de leer la Biblia, que el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros en ella, aun cuando ya la hayamos leído antes. Y esos son los ojos con los que los debemos abrir. Cuando abrimos la Biblia, aunque vayamos a leer un pasaje que ya hemos leído antes, debemos abrirla con nuestra mente y nuestro corazón abiertos para recibir algo nuevo del Señor. Y espero que eso es lo que suceda con nuestro estudio de los Hechos. Nuestro estudio lo hemos titulado Enviados, ¿verdad? Ese va a ser el tema, eso va a ser nuestro tema principal, enviados. Porque como vimos la semana pasada al terminar el libro de Marcos, y Lucas nos va a decir aquí, los discípulos, después de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, antes de ascender les dio el mandamiento, la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces los envió. Los discípulos entonces se convirtieron en apóstoles, que quiere decir enviados. Y nosotros todos aquí, en ese sentido de ser enviados, somos apóstoles. Así es que si quiere llamarme el apóstol Carlos, me puede llamar el apóstol Carlos. No porque yo tenga ninguna autoridad apostólica como la que hubieran tenido los apóstoles que anduvieron con Jesús, sino porque yo también he sido enviado como ellos a predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes también son apóstoles porque al recibir a Jesús y al convertirse en sus discípulos, Él les dio órdenes, les dejó la comisión de ir y predicar el evangelio, por lo tanto son apóstoles. Nosotros creemos aquí en la iglesia que Dios quiere que enseñemos a través de este libro y quiere que enfaticemos especialmente esa parte, esa porción, esa idea de ser enviados. Ser enviados primeramente a nuestra casa. Si es que en nuestro hogar hubiera gente incrédula, somos enviados a ellos para hablarles acerca del evangelio. Somos enviados al lugar en donde vivimos, a alcanzar con el evangelio a nuestros vecinos, a alcanzar con el evangelio a los que viven al lado derecho, al lado izquierdo, enfrente, detrás. Y si vivimos en apartamentos, a los 10 o 15 apartamentos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Nadie nos podemos escapar de haber sido enviados. Y en el libro de los Hechos vamos a ver esto mismo que sucedió con los discípulos, luego apóstoles, y vamos a tener la oportunidad de ver todos los detalles de quién, cuándo, dónde, cómo, por qué estos cristianos fueron enviados. Ahora, algo sobre lo que el libro de Hechos trata también es con la iglesia. ¿Sí? Aquí van a ser la iglesia, no la iglesia mundial de Jesucristo, porque en el momento que Jesucristo derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, todos aquellos que habían venido a creer en Él, estuvieran en donde estuvieran, se han convertido en parte de la iglesia. Pero va a hablar de una iglesia local, y va a hablar específicamente del nacimiento de esa iglesia. Al estudiar esta iglesia, que en algunos comentarios se le llama la iglesia primitiva, en algunos otros comentarios se le llama la iglesia temprana, vamos a aprender acerca de lo que nosotros hemos sido hechos por medio de Jesucristo y en lo que estamos siendo constantemente transformados. Y vamos a aprender también acerca de ese llamamiento específico a nosotros como iglesia local, como Calvary Chapel San Diego en general, pero también como Calvary Chapel San Diego en español, como Calvary Chapel San Diego en Imperial Beach, y vamos a ver lo que nos toca a nosotros hacer en este sentido de enviados. Ahora, quizás ustedes, como yo, crecieron en la iglesia. Yo crecí en la iglesia por mucho tiempo, ¿sí? Quizás algunos de ustedes crecieron en la iglesia. Quizás algunos de ustedes han ido a la iglesia por mucho tiempo. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos el domingo en la mañana, bañarnos o no, cambiarnos
más o menos, e ir a reunirnos a un lugar con otras personas, a cantar algunos cantos, escuchar la palabra de Dios predicada y conocer más acerca de Él. ¿Por qué lo hacemos? Yo cuando estaba pequeño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Me acuerdo viviendo en Mexicali que nos levantaba muy temprano y nos cambiaba a mi hermano y a mí, y nos íbamos a la esquina de Avenida Electricistas y Calle G, para los que conocen Mexicali, y nos subíamos a un autobús azul y blanco y nos bajábamos en la esquina de Avenida Tapiceros y Calle G, y 2 o 3 lotes a la derecha estaba la iglesia del Nazareno, a donde ella nos llevaba. Y íbamos cada domingo fielmente. Y de la misma manera íbamos el domingo en la tarde, en ese mismo camión. Y de igual manera íbamos el miércoles en la noche, en ese mismo camión. Y era algo que yo ya estaba acostumbrado a hacer. Era la tradición de mi familia hacer eso. Quizás nosotros venimos a la iglesia porque es nuestra tradición. Eso es lo que hacemos los domingos. Pero vamos a descubrir a través de nuestro estudio de la iglesia primitiva, de la iglesia temprana, que esa no era la razón por la que ellos se reunían. ¿Sí? Vimos la semana pasada cómo Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, el domingo. Y vimos también cómo esa fue la razón por la que los discípulos de Jesucristo empezaron a reunirse el primer día de la semana, el domingo. Porque cada primer día de la semana se reunían para celebrar la resurrección de Cristo, para recordarse el uno al otro que Jesucristo había muerto, había pasado 3 días y 3 noches en la tumba y había resucitado tal y como Él dijo. Y al acordarse de esas cosas y al recordarse el uno al otro de esas cosas, se despertaba el ánimo para seguir adelante en lo que el Señor les había enviado a hacer. Y esa es una de las razones por las que debemos reunirnos. Debemos venir a este lugar, no solamente para escuchar otra predicación, no solamente para cantar otro número de cantos, sino para venir y para poder exhortarnos los unos a los otros a que cuando nos vayamos de aquí, vivamos de una manera santa, vivamos de una manera que agrada a Dios, vivamos de una manera que pueda dar un testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Otra de las cosas que vamos a aprender en este estudio, esperamos, es que aprendamos que la iglesia no es una organización. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que la iglesia es una organización, con reglas y con ciertos requisitos y con cierta estructura, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno, pero no podemos pensar en la iglesia como una organización. Tenemos que pensar en la iglesia como un organismo. Y un organismo no es algo que está estático, no es algo que no se mueve. Un organismo es algo que está constantemente produciendo nueva vida, constantemente está no reinventándose, pero sí transformándose, ¿sí? Y convirtiéndose en algo que va a servir, en este caso, en el contexto de la iglesia, para exaltar el nombre de Cristo. Vamos a ver también en nuestro estudio de Hechos que Dios va a hacer cosas extraordinarias usando a gente muy ordinaria, común y corriente, como yo, como usted, pero que estuvieron dispuestos a seguir lo que el Señor los envió a hacer. Y porque estuvieron dispuestos a dar ese paso de obediencia, a ir y hacer lo que el Señor les envió a hacer, pudieron ver y hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, no lo hicieron por sí mismos. Esta gente hizo todo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu Santo en este lugar es muy importante. Y si el Espíritu Santo no está en este lugar, si el Espíritu Santo no es a quien buscamos encontrar en este lugar sobre todas las cosas, entonces estamos viniendo con una actitud equivocada. Ahora, al estudiar este libro de los Hechos, vamos a ser confrontados también con quienes somos, como cristianos, como individuos y como iglesia también. Algunas cosas que vamos a escuchar nos van a hacer sentirnos bien acerca de nosotros mismos, porque vamos nosotros a venir con nuestra lista
Y cada vez que se diga algo acerca de lo que un cristiano debe ser, o lo que una cristiana debe ser, o lo que una iglesia debe ser, vamos a poder ponerle una palomita al lado de eso. Eso lo soy. Eso lo estoy haciendo. Eso tengo años haciéndolo. Desafortunadamente, porque la naturaleza de la palabra de Dios así es. Otros vamos a ser confrontados por las cosas que no estamos haciendo y deberíamos hacer. Vamos a ser confrontados en donde no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios, el mandamiento de nuestro Señor, y deberíamos de estarlo cumpliendo. Va a ser difícil escuchar estas cosas, pero ¿saben qué? Es lo que Santiago nos dice acerca de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es un espejo en donde nos vemos nosotros y nos damos cuenta de dónde hay por ahí un cabello desarreglado o una canita que no debería, que no queremos que se vea, y nos arreglamos de tal manera que las cosas queden como deben de quedar. Eso es lo que la palabra de Dios hace, y esto a veces es incómodo. Como ustedes saben, nosotros somos un número de pastores aquí en la iglesia, y como les dije también, tenemos pastores en Imperial Beach. Yo soy el pastor del ministerio hispano. Tenemos pastores en el ministerio anglo. A veces yo no he estado aquí por ir a predicar, porque me llaman a predicar allá. Entonces, y otros hermanos han venido a cubrirme a mí. Como pastores nos reunimos todos los martes para orar y para estudiar el pasaje que vamos a presentar esa semana, para estar completamente seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Sí? Ahora, como les dije, nuestro lema, nuestra ¿cómo le puedo llamar? La visión de nuestra iglesia es: crece, conéctate, sirve. Lo ven en nuestros boletines, lo van a ver en nuestra página de internet, lo ven en nuestras transparencias de bienvenidos. Es: crece, conéctate, sirve. Y creemos que la mejor manera de hacer eso es a través de los grupos pequeños que tenemos en los diferentes puntos de la ciudad. Así es que, si ustedes no han ido a uno de esos grupos, les exhorto, les invito a que busquen uno cerca de ustedes, vayan a uno de ellos y entablen relaciones personales con esas personas. Porque vamos a ver que algo muy importante dentro de la iglesia primitiva era ese sentido de comunidad que había entre los cristianos. Y sí, hay problemas. Los hubo entonces, cuando las viudas griegas se quejaron de que a ellas no les ponían tanta atención como a las viudas hebreas. Somos un grupo de seres humanos con diferentes maneras de pensar a veces, con diferentes visiones de lo que el mundo es, de lo que cierta situación es y cómo se debe lidiar con ciertas cosas. Pero al fin de cuentas, lo que nos une es Cristo. Y debemos de buscar nosotros, como los apóstoles lo van a hacer más adelante, encontrar soluciones en lo que el Espíritu Santo nos pudiera enseñar y en cómo Él nos puede dirigir para hacer las cosas de tal manera que lo podamos honrar a Él. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr. Esa es la meta al estudiar el libro de los Hechos. Sí, vamos a ver todos los aspectos históricos, vamos a ver aspectos espirituales, vamos a ver algunos aspectos teológicos, vamos a ver a la persona de Jesucristo, vamos a ver a los discípulos convertidos en apóstoles. Pero lo que más queremos es ver la iglesia y cómo el Señor, después de que ascendió al cielo, siguió obrando en y a través de ella. Entonces, esa es mi introducción. Vamos a entrar en el libro. Hechos, capítulo 1. Abran su Biblia, por favor. Antes de comenzar con los versículos 1 al 8, que es lo que vamos a cubrir hoy, quiero darles un poco de trasfondo acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si usted su Biblia sin duda dice o tiene el título que la mía tiene, que es los Hechos de los Apóstoles, son las acciones de los apóstoles. A mí me gusta decir que al estudiar este libro aquí como iglesia, vamos a ver los hechos en acción. Y mi deseo es que al estudiar los hechos, las acciones, los actos de los apóstoles, eso nos mueva a nosotros también a llevar a cabo esos mismos hechos, esos mismos actos. Primero, el autor. Aunque el libro de los Hechos es anónimo y ni siquiera el título nos da indicios de quién es el autor,
la tradición en la iglesia desde los principios ha sido que este libro fue escrito por el evangelista Lucas. ¿Sí? Desde muy temprano en la iglesia, los llamados padres de la iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Eusebio, y si alguien está embarazado, ahí están algunas sugerencias de nombres para sus niños, si va a ser varón. Todos ellos citan al autor de los Hechos como Lucas. Ahora, hay evidencias internas también que nos dejan saber de alguna manera que Lucas fue el autor. Los eruditos hacer un análisis del estilo, del lenguaje en el que se escribió los Hechos, muestra claramente que el autor del tercer evangelio, que es Lucas, y de los Hechos, tiene que ser el mismo, por la forma en la que se expresa, por el estilo de griego que usa, por la forma en la que escribe. Ahora, en Lucas capítulo 1 tenemos una dedicatoria que parece ser que la dedicatoria de Hechos la sigue. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, los versículos 1 al 4. Leyendo yo de la versión Reina Valera contemporánea, dice: excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales, o sea, ellos los vieron con sus propios ojos, y ministros de la palabra. Versículo 3, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Aquí la implicación es que Teófilo es un nuevo creyente que ha estado haciendo preguntas, que quizás es amigo de Lucas y que Lucas quiere aclarar esas preguntas, que Lucas quiere darle la respuesta a esas preguntas que él pudiera tener. Muy similar a si usted le predique el evangelio a un familiar o le predique el evangelio a un amigo y después de él o ella aceptar al Señor Jesucristo, quiere tener más información acerca de las cosas que usted le está enseñando. Lucas se encargó aquí entonces de enviarle a Teófilo, su amigo, un recuento de las cosas que Jesús hizo. Ahí en su Biblia, en Hechos capítulo 1, los versículos 1 y 2, de nuevo la dedicatoria, noten: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí podemos ver a Lucas dedicarle este libro también a Teófilo, a quien le había escrito el Evangelio de Lucas, para poder darle seguimiento a lo que ya le había enseñado. Le había enseñado todo lo que Jesús había hecho, le había hablado de sus milagros, le había hablado de aquellos que él había escogido, le había hablado acerca de su muerte, le había hablado acerca de su resurrección, le había hablado básicamente del Evangelio, por eso se llama Evangelio según San Lucas. Pero ahora en el libro de los Hechos le va a decir lo que sigue. Le va a hablar de lo que siguió después de que Jesús asciende al cielo. Ahora, finalmente, al leer el libro nos damos cuenta que el escritor tuvo que haber estado con Pablo en muchos de los viajes que Pablo hizo. Esto lo demuestran algunos de los pasajes en los que el escritor se incluye usando términos como procuramos, nosotros, habíamos, llegamos, en los capítulos 16, versículos 10 al 17, 20, versículos 5 al 15, 21, versículos 1 al 18, 27, 1 y hasta el capítulo 28, 16. A Lucas se le menciona en la Biblia como uno de los acompañantes de Pablo. Y aunque nada más se le menciona 3 veces, nos dice mucho esas 3 veces en las que se menciona acerca de él. Por ejemplo, en Filemón, en el versículo 24, Pablo incluye a Lucas en la lista de sus colaboradores. Lo menciona como uno de aquellos que estaban colaborando con él en la predicación del Evangelio. En Colosenses 4 y el versículo 14, Pablo también habla de él y lo menciona como Lucas, el médico amado. Entonces sabemos que Lucas era doctor,
que andaba con Pablo en sus viajes misioneros y sin duda él era el que lo trataba cuando Pablo se enfermaba o cuando tenía algún problema. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo escribe: solo Lucas está conmigo. Hablando aquí de su defensa una vez que llega a Roma. Solo Lucas estaba con él. Entonces él fue hasta el final uno de los compañeros de Pablo. Y esto demuestra que era su médico, que era el único de los colaboradores que había estado presente al finalizar Pablo sus días en Roma. Otra cosa que es importante saber es la fecha, porque entre más cerca se escribe, más cerca de los eventos se escribe, más dignos de confianza es lo que estamos leyendo. La fecha más aceptada es entre los años 60 y 62 después de Cristo, que quiere decir que hubieran pasado solamente 30 años después de que Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el libro de los Hechos? El libro de los Hechos tiene un lugar único en el Nuevo Testamento porque es el eslabón natural entre los evangelios y las epístolas. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no sabríamos por qué Pablo menciona ciertas cosas que menciona en las epístolas como Primera de Corintios, en las epístolas como Romanos, en las epístolas como Segunda de Corintios. No tendríamos idea de por qué los está mencionando, en dónde sucedió, qué fue lo que pasó, por qué está hablándoles de esto. Bueno, el libro de los Hechos nos va a decir muchas de esas cosas. Y por último, el propósito. El propósito. Lucas hace alusión al evangelio que él escribió como lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este libro de los Hechos entonces relata lo que siguió haciendo el Señor. Noten lo que dije ahí, lo que siguió haciendo el Señor ya resucitado, no presente en cuerpo aquí en la tierra, pero sí por medio del Espíritu Santo en y a través de la iglesia. Porque es la obra de Cristo la que la iglesia está continuando. Es la obra de Cristo la que la iglesia sigue todavía haciendo. Es la obra de Cristo la que la iglesia, para lo que la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo. Entonces es Cristo resucitado y ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre, usando el Espíritu Santo en y a través de la iglesia para seguir llevando el mensaje de salvación al mundo. Algunos eruditos sugieren que en lugar de llamarse los Hechos de los Apóstoles, se llame los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en realidad los apóstoles no son mencionados mucho en el libro de los Hechos. Pueden ver sus nombres en Hechos capítulo 1 y el versículo 13. Mire ahí en su Biblia, en donde dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Después de eso ya no se mencionan, excepto que de vez en cuando, aquí y allá. El resto del libro lo podemos dividir muy claramente en dos partes. En la primera parte sobresale Pedro, en la segunda parte sobresale Pablo. Los demás apóstoles solo son mencionados de paso en algunos pasajes. Entonces, por eso muchos eruditos dicen no debería de llamarse los Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Y otros, inclusive, dicen que debería de llamarse los Hechos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo y los apóstoles en la iglesia que Él estableció. Sería un título demasiado largo. Los Hechos de los Apóstoles se me hace que es apropiado, ya que vemos a los apóstoles haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Ahora, Jesús mismo enfocó la atención de los lectores de Hechos en el Espíritu Santo. Él, al hablar aquí en Hechos, pone toda la atención en el Espíritu Santo. Miren ahí en sus Biblias, en Hechos capítulo 1, los versículos 4 y 5. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces el Señor les recuerda aquí, acuérdense, Juan bautizó y les dijo que Él estaba bautizándolos con agua,
pero dentro de unos cuantos días, fueron 50 en total, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2:3 lo que pone en movimiento la acción del libro. ¿Saben qué? Yo creo que eso debe suceder con cada una de nuestras vidas. El derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros debe poner en acción nuestra vida para impactar el mundo por Cristo. Pero tenemos que estar constantemente pidiendo a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que diariamente pedirle a Dios que su Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios ya mora en cada uno de nosotros. Pero necesitamos ese poder que solamente se nos da cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, como vamos a verlo caer sobre los apóstoles en el capítulo 2. Entonces, lo primero que vamos a ver es la promesa que el Señor Jesucristo les va a recordar aquí a los apóstoles de la venida del Espíritu Santo. Versículo 1 entonces, volviéndolo a leer del capítulo 1 de los Hechos, dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y como ya mencionamos, el primer tratado es el Evangelio según San Lucas, y obviamente de lo que habla aquí es del Evangelio de Jesús. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Noten, ya desde el versículo 12 nos dice que los mandamientos que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos, se los dio por medio del Espíritu Santo. Si no los hubiera dado por medio del Espíritu Santo, ellos no hubieran sabido qué hacer, no hubieran entendido la misión que se les estaba dando. Porque recuerden, acababan de ver a Jesús unos días antes ser crucificado, ser maltratado, ser torturado, ser muerto y sepultado por predicar el Evangelio. Entonces ellos tenían que desde el principio saber que lo que iban a hacer, lo iban a hacer no bajo su propio poder, sino el poder del Espíritu Santo, y así fue como Él se los manifestó, como Él se los dijo. Y es lo que acabamos de ver de nuevo al final del libro de Marcos. Versículo 3, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Noten, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Su Biblia quizás diga indubitables. Bueno, pues esa palabra indubitables quiere decir pruebas que no admiten duda. En otras palabras, no tenían ellos ninguna razón por dudar de que Él había resucitado de los muertos. Lo habían podido tocar. ¿Se acuerdan cuando se les apareció y les dijo: tóquenme y vean que no soy un fantasma, que soy de carne? Lo vieron comer, lo escucharon hablar, aunque también lo vieron atravesar paredes y aparecérseles de la nada. Pero hizo todas las cosas que una persona natural y viva podía hacer, ¿sí? Entonces no había ninguna duda de que había muerto y de que había resucitado. Ahora, una nota especial aquí: la resurrección es el suceso más importante de la historia. Sí, el nacimiento de Cristo fue importante. Sí, todo su ministerio es importante y nos deja saber mucho de lo que hizo a través del poder de Dios. Sí, su muerte en la cruz fue importante, pero la resurrección es aún más importante, porque en la veracidad de la resurrección descansa todo lo que creemos y toda la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Escucharon eso? En la veracidad de la resurrección descansa todo lo que creemos y toda la esperanza que tenemos en Cristo. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no era quien dijo ser, y nosotros tampoco tenemos la esperanza de vida eterna. La resurrección entonces es la verdad central de todo el Evangelio. Y si la resurrección no es verdad, escuchen lo que dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 13. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes.
¿Se dan cuenta de eso? Si Jesucristo no resucitó, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta predicación que yo les estoy dando y cualquier predicación que les he dado antes y después que les dé de esta, no va a tener sentido, y tampoco tiene sentido que pongamos nuestra fe en Él. Porque si Él murió como cualquier otro ser humano, no tiene ningún poder sobre la muerte. Y si no tiene ningún poder sobre la muerte, no tiene ningún poder para resucitarnos a nosotros. Y nuestra esperanza es que nosotros no vamos a morir, que aunque nuestro cuerpo llegara a morir, nosotros vamos a permanecer vivos por una eternidad. Y que va a llegar el día en el que nuestro cuerpo físico va a resucitar de la misma manera que el cuerpo de Cristo resucitó. Y vamos a ser transformados y se nos va a dar un cuerpo glorificado, para que podamos, así como Él, estar en el cielo y en la presencia de Dios por toda la eternidad. Primera de Corintios 15, 19 dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si nuestra esperanza en Cristo es nada más para tener una buena vida aquí en la tierra, si nuestra esperanza en Cristo es nada más para tener prosperidad aquí en la tierra, para lograr todo lo que queremos aquí en la tierra, para que nuestra vida sea una vida sin estorbos, ni problemas, ni enfermedades, ni pobreza, ni dificultades, si es para lo único que nosotros creemos en Cristo y es para lo único que tenemos esperanza, entonces somos los más desdichados de todos los hombres. Noten lo que dice el versículo 32 de 1 de Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, vámonos. Hay que poner un bote de basura ahí enfrente del santuario, o echamos todas nuestras Biblias y nos vamos, como dice mi mamá, a darle vuelo a la hilacha. ¿Ok? Porque ¿qué caso tiene que estemos viviendo esta vida buscando santidad, buscando pureza, buscando servir a Dios y servir a los demás? Esta vida de sacrificio, esta vida en la cual diariamente somos llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Qué caso tiene si no hay una vida más allá de esta? Esa es nuestra esperanza. Y si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque vamos a morir de todas maneras. Lo que nos mantiene siguiendo adelante, especialmente como creyentes, y especialmente como creyentes que tenemos seres amados que se nos han adelantado a nosotros, es que hay una vida después de esta vida y que estamos esperando que esa vida llegue para volver a reunirnos con nuestros seres amados. ¿Saben que yo no conocía a mi padre? Dios lo llamó a su presencia cuando yo tenía 1 año y medio, y yo tengo la esperanza de conocerlo. Yo lo voy a ver frente a frente. Lo voy a conocer. Tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de volver a ver a mi nana materna, que fue quien me crió cuando mi mamá enviudó y se fue a vivir a casa de ella. Tengo la esperanza de volver a ver a mis abuelos paternos que tanto oraron por mí para que cuando me desbalagué como adolescente volviera a los caminos del Señor. Quiero darles las gracias, quiero mostrarles mi aprecio por haber seguido orando. No importaba qué tan bajo cayera, ellos seguían con sus oraciones, ellos seguían buscando al Señor. Y heme aquí, los quiero volver a ver, les quiero dar las gracias. Entonces, la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, es donde ponemos nuestra esperanza de que Él es quien dijo ser. Y de que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, si nosotros tenemos toda nuestra esperanza en Él, no vamos a ser defraudados, no vamos a ser desilusionados, porque la esperanza que Él nos da es una esperanza viva. Podemos esperar que su promesa se cumpla por fe, lo creemos, su Espíritu Santo nos lo ha confirmado en nuestro corazón y ahora le seguimos por esa esperanza que tenemos. No venimos aquí como ir a un club, no venimos aquí como ir a un salón del reino nada más para aprender más y más y más y más y más y más, para tener más conocimientos de la Biblia con los cuales refutar a todas las demás religiones y tratar de comprobar que nosotros somos tenemos la verdadera fe y la verdadera manera de ver la Biblia. No,
Hay una esperanza viva en nosotros que va más allá del conocimiento que podemos recibir en nuestros cerebros y de lo que podemos recibir en nuestro corazón, que pone nuestra esperanza en Cristo y que nos deja saber que un día vamos a estar en su presencia. Y vamos a verlo frente a frente. Y vamos a poder correr y subirnos a su regazo y agarrarle la barba y darle de besos por lo que hizo Él por nosotros. Ahora, la resurrección es la prueba de que Jesús era quien dijo ser. Lean conmigo Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Dice: entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿De qué estaba hablando aquí? De su sepultura. El profeta Jonás, por lo que pasó en su ida a Tarsus, en lugar de ir a Nínive a predicar el evangelio, y al haber sido tragado por aquel gran pez, estaba dándonos una vista a lo que iba a suceder con el Hijo de Dios, cuando sería crucificado y puesto en la tumba durante 3 días. Y así como Jonás después de 3 días fue vomitado por el pez, así el Señor Jesucristo después de 3 días resucitó de entre los muertos y salió de la tumba con todo poder y gloria. Amén. En Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4. Dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, les escribo acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por su resurrección de entre los muertos. Eso fue lo que lo declaró Hijo de Dios. Eso fue lo que le dio veracidad a lo que él decía de ser el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Eso es lo que le da credibilidad, el hecho de que salió de la tumba después de 3 días, tal como lo había dicho. Ahora, se nos dice que se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y tenemos los recuentos en los diferentes libros, evangelios, de cómo se les presentó no solamente a los 11, sino a muchos otros más. Por ejemplo, se le presentó a María Magdalena en Marcos 16:9, a las demás mujeres que estaban con ella en Mateo 28:9, a los discípulos se nos dice que se le presentó en Lucas 24:15, a Pedro se nos dice que se le presentó en 1 Corintios 15:5, a los 10 estando Tomás ausente en Juan 20:19, a los 11 discípulos completos en Juan 20:26. Se les presentó también en el mar de Galilea en Juan 21, en donde le hizo aquella famosa pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? A 500 hermanos se les presentó vivo, se nos dice en 1 Corintios 15:6. A 11 discípulos en Galilea en Mateo 28:17. Se le presentó a Jacobo en 1 Corintios 15:7. Se les presentó a los que estaban con él en el monte de los olivos en la hora de su ascensión en Lucas 24:50. Y se le presentó a Pablo en su conversión, de la cual vamos a leer en Hechos 9:5 y en 1 Corintios 15:8. A todas estas personas se les presentó. Todos ellos pudieron mirarlo vivo. Todos ellos pudieron mirarlo después de que había muerto, de que había sido sepultado. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando vuelve de la muerte a la vida y va delante de sus discípulos? Les habla acerca del reino. Quería que en su mente quedara bien claro que venía un reino en el cual Él iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ellos iban a poder, por su fe en Él, estar con Él. ¿Se imaginan ustedes sentarse a los pies del Cristo resucitado, verle las marcas de los clavos en los pies, ver las marcas de los clavos en las manos, y Él estar dándoles un estudio bíblico acerca del reino que vendrían? ¿Se imaginan lo que eso sería?
Estar escuchando la voz de Cristo. Después de que ha estado muerto 3 días. Después de que lo vieron sepultado. Imagínense. ¿Se acuerdan de aquellos 2 discípulos que iban en el camino a Emaús, delante de los cuales el Señor se manifestó? Lo vieron, les preparó desayuno y luego los llamó a comer con Él y partió el pan y los peces y les dio de comer y les empezó a hablar. ¿Se acuerdan lo que decían el uno al otro en Lucas 24:32? Se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué hermoso es cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos toca de esa manera con la exposición de la palabra, ¿no es cierto? Cuando estamos en el servicio, estamos escuchando la predicación y estamos con nuestra Biblia abierta, con nuestro cuaderno abierto, tomando notas, y Dios nos revela algo completamente nuevo y diferente en un pasaje que ya habíamos leído antes. Dios nos abre los ojos a una verdad que Él quiere que sepamos hoy, en este día 1 de marzo, en su palabra, en una porción de la Escritura que estoy seguro muchos de nosotros hemos leído un sinnúmero de veces. Qué hermoso cuando el Señor hace eso. Y saben que cuando venimos a la iglesia con esa disposición a escuchar del Señor y con la expectación de que nos permitirá oír su voz por medio de las Escrituras, puede estar un asno aquí detrás de este púlpito, que cada domingo viene ese mismo asno a predicarles. ¿Sí? Y el Señor lo usará para bendecirnos. El Señor lo va a usar para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos, para con gracia y amor llamarnos la atención quizás por algo que estamos haciendo que no deberíamos de hacer, o que no estamos haciendo que deberíamos de hacer. ¿Sí? No importa quién esté detrás del púlpito, cuando venimos con un corazón abierto para escuchar y con una disposición para recibir la palabra del Señor, y venimos con la expectación de que Él es el que nos va a enseñar a través del Espíritu Santo, aunque tenga que usar a una persona física, ¿saben qué? Es la mayor bendición que podamos recibir. Y saben que es cuando eso sucede que nos damos cuenta de la obra sobrenatural que la iglesia tiene a su cargo. Es cuando nos damos cuenta de cómo el poder del Espíritu Santo ha dado a este organismo que se llama la iglesia la habilidad para seguir escuchando la voz de Dios, la habilidad para seguir discerniendo su voluntad a través de las Escrituras, y la habilidad para sentir la presencia de ese Espíritu Santo que prometió que iba a enviar e iba a investir a todo mundo de poder, a todo el que creyera de poder. Por eso usted puede entender lo que le estoy diciendo aquí esta mañana si es creyente. Por eso usted puede decir amén cuando escucha algo que el Señor Jesucristo le está ayudando a ver más claramente que antes. Por eso a veces se siente el corazón compungido, como que: Señor, ¿me lo estás diciendo a mí o se lo estás diciendo a otro? Por eso a veces la mente y el corazón humano nos dice: ¿cómo supo ese predicador que esto estaba pasando en mi vida hoy y que eso necesitaba escuchar precisamente? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que le está hablando, que le está señalando cosas que Dios quiere que usted sepa personalmente de Él. No soy yo. Las palabras que a veces salen de mi boca, yo soy el primero en sorprenderme de que salgan. Excepto cuando es alguna palabra que no debería de decir. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Y así el Señor sigue por su Espíritu haciendo arder en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios. Noten el versículo 4 y el versículo 5. Algo que quiero que se fijen aquí es la pluralidad de pronombres que se usa. Versículo 4 dice: mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo. ¿Sabían? No les estaba hablando nada más a los principales, no les estaba hablando nada más a Pedro y a Juan y a Jacobo, les estaba hablando a todos los que estaban ahí con ellos. Así como hoy nos está hablando a todos. No les está hablando a los líderes de los grupos pequeños, no les está hablando a los líderes de alabanza, no les está hablando a los que son maestros del ministerio de niños, no les está hablando a los que están de alguna manera sirviendo en la iglesia solamente, está hablándonos a todos. Está hablándonos a todos. Mientras estamos aquí juntos. La palabra que se traduce estaban juntos del griego es la palabra sinalizo. La traducción al español puede ser asamblea o ensamblados. Asamblea o ensamblados. ¿Cuántos de ustedes han comprado muebles en IKEA? ¿Nadie? Ok, hay algunos aquí. Algunas veces les ha faltado una parte. Bueno, ustedes piensan que les faltó una parte. Y se sienten frustrados porque no me dieron esa parte. Me falta esa parte. Sin esa parte no funciona esto. Y a veces, como solemos hacer, tratamos de inventar alguna chicanada para, ¿verdad? Improvisar esa parte porque no queremos volver a empacar todo y llevarlo a la tienda. No queremos tener que hablar por teléfono y decirles que no estaba ahí. Así es que le metemos un taquete o algo, un tornillo que no va. ¡Ay, se va, hombre! Al cabo que así funciona. No es así. ¿Sí? Si tenemos un juguete que le ensamblamos a nuestros hijos para Navidad. Y ya está todo, ahí está listo, mijo. Y luego sacan otra pieza. ¿Y esta dónde va? No, es extra, no sirve para nada. Y luego o no camina o no mueve los dedos bien o algo y el niño todo frustrado, ¿verdad? Noten, estaban ensamblados, estaban juntos. Todas las piezas estaban ahí. Déjenme decirles algo, y creo que ya se los dije, pero vale la pena recordarlo. Este edificio es el auditorio de uso general de la escuela Macmillan Elementary School. De lunes a sábado. El domingo, de 8 de la mañana a 1:30 cuando nos vamos, este es el tabernáculo de Dios. Este es el templo de Dios. Los sacerdotes, los hijos de Coré, vienen temprano y ponen todo en su lugar para que la gloria de Dios descienda sobre él y podamos adorarle como lo hicimos hace un rato y podamos estudiar su palabra como lo estamos haciendo y podamos tener comunión los unos con los otros y todos con él. Es solamente cuando estamos ensamblados aquí, es solamente cuando estamos como asamblea aquí, que este lugar es tierra santa. Cuando no, son simplemente 4 paredes en donde vienen niños a correr y gritar y comer y hacer cochinero y no tiene nada de especial. Ese edificio blanco que está allá a mi izquierda, a su derecha, sin la gente que está ahí ahorita sentada adorando a Dios y escuchando la palabra de Dios, es simplemente un edificio. No hay ningún poder en él. No hay ninguna gloria en él, no hay nada especial en él, es solamente un edificio. Bonito el edificio, pero solamente un edificio. Solamente cuando el pueblo de Dios está ensamblado, en asamblea, dentro de él, adorando a Dios, escuchando su palabra, teniendo comunión unos con otros y todos juntos con Dios, que ese edificio puede tener cualquier gloria. ¿Y sabe qué puede ser? 1 o 2 o 3 los que estén ahí, y la palabra de Dios nos dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará el Señor en medio de ellos. Pero tenemos que estar ensamblados. Todos ustedes son parte,
Y va a parecer denominacional lo que voy a decir, pero ni modo, así es como se oye. Todos ustedes son parte de una asamblea bendita de Dios. Y todos ustedes son necesarios. Cada uno de ustedes tiene su parte. ¿Sí? Y cuando alguien no viene, cuando alguien no está aquí para cumplir con su parte, falta una pieza. Falta en nuestras familias, ¿no es cierto? Los que tenemos hijos, quisiéramos tenerlos aquí con nosotros, pero cuando falta uno, no necesariamente que esté aquí, pero puede estar en el grupo de jóvenes o puede estar en la escuela dominical, pero cuando falta uno, estamos pensando en él o ella, dónde estarán, qué estarán haciendo, con quién estarán, etcétera, etcétera. Si el esposo falta, la esposa falta, no está la asamblea completa, no está el ensamble completo, todos somos necesarios. Escuchen lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que profesamos la verdad en amor, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos. Crece en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, conéctate por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sirve. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crece, conéctate, sirve. Esa es la visión de nuestra iglesia. Aquí estamos creciendo ahorita en el conocimiento de Dios y su palabra. Jueves o viernes nos vamos a conectar unos con otros. Y luego vamos a servirnos unos a otros. ¿Sí? Vamos a servirnos unos a otros. Somos una asamblea, somos un ensamble. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia, no el edificio. La palabra asamblea quiere decir reunión que en situaciones especiales asume todos los poderes. ¿Escucharon eso? Reunión que en situaciones especiales asume todos los poderes. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros como asamblea? El poder del Espíritu Santo. Estamos asumiendo el poder de Cristo. Estamos como asamblea asumiendo el poder que Él tuvo. Y como iglesia nosotros somos no solamente mandados, no solamente enviados, sino que se nos ha dado el poder para hacer las cosas que Él hizo y mayores que las que Él hizo. Lean conmigo Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguien pide en mi nombre, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Noten, reunión de los miembros de una asamblea en la cual todos somos investidos de poder para poder hacer lo que el Señor nos dice. Otra definición de asamblea: reunión numerosa de tropas para su instrucción o para entrar en campaña. ¿Se fijaron en eso? Reunión numerosa de tropas para su instrucción o para entrar en campaña. Nosotros tenemos una campaña, nosotros tenemos una batalla que librar cuando salimos de este lugar. Y aquí es en donde recibimos las instrucciones para salir a llevar a cabo esa campaña. ¿Sí? Escuchen lo que en Hebreos se escribe, en Hebreos 10, 24 y 25. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No debemos de dejar de reunirnos, no debemos de dejar de congregarnos. Debemos de seguir adelante como la asamblea santa de Dios, recibiendo las instrucciones de nuestro general para salir y hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Amén. Ahora les dice que esperen la promesa del Padre, la cual ellos oyeron de Él. En Juan capítulo 14, el versículos 15 y 17, al 17 dice esto: Jesús hablando: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Y como vamos a ver en el libro de los Hechos, descenderá sobre ustedes. Versículo 26 del capítulo 14. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les dice: esperen la promesa del Padre, porque de mí mismo la escucharon. Escuchen lo que les dice en Juan capítulo 16, los versículos 7 al 15. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Noten por favor, todas estas cosas son cosas sobrenaturales que nosotros vamos a poder hacer, pero solamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no, no las podremos llevar a cabo. Versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije: tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Noten, el Espíritu Santo lo necesitamos, es esencial que lo tengamos, es esencial que descienda sobre nosotros. Luego noten en el versículo 6, los apóstoles aquí se dirigen al Señor y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Noten, el Señor está intentando hablarles de cosas espirituales. ¿Y dónde está la mente de los discípulos? En las cosas terrenales. ¿Saben que como seguidores de Cristo debemos mantener nuestra mente ocupada con las cosas celestiales más que con las terrenales? Más que con las terrenales. Porque las cosas celestiales son las que nos acercan más a Dios. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3, 1 al 4: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Versículo 7 dice: Él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Hay cosas que Dios no ha querido revelarnos. ¿Sabían ustedes que hay cosas que Dios no ha querido revelarnos y no nos va a revelar? Dios tiene cosas que solamente Él sabe y no nos las va a dejar saber hasta el final, y tenemos que esperar en Él porque Él tiene su tiempo. Finalmente el versículo 8 de Hechos 1 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí enfatiza el tema de ser enviados. Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, entonces me serán, tiempo futuro, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandamiento. Pero necesitamos tener al Espíritu Santo. Y saben que el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, nos dice: cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es que
¿Queremos el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Han oído el dicho, al que no pide, Dios no lo oye? ¿Sí? No, tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que esperar en Él. Amén.